les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a tomar este texto como base. Este mensaje pudiera darnos más luz acerca de nuestra responsabilidad como hijo de Dios. Tú que te dices cristiano, tú que te dices cristiana, ¿qué tanto realmente estás preparado para toda buena obra? ¿Tú estás preparado para toda buena obra? Sería la pregunta. Pues ojalá, hermanos, que pues tú lo estés para que así, pues un día que estés en la presencia de Dios, pues Dios te apruebe, te diga: entra, bendito de mi Padre, ¿verdad? Y podamos gozar de la presencia de Dios. Bien, dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Ahora pedimos la asistencia de tu Santo y Precioso Espíritu para poder discernir tu palabra, para poder entender lo que tú quieres hablarnos a través de ella, Señor, y así podamos salir bendecidos de este lugar. Señor, yo te ruego que me des la sabiduría, la capacidad para poder dar este mensaje, Señor, porque, pues, amado Dios, como dice tu obra, para hacer tu obra, ¿quién es suficiente, Señor? Entonábamos al principio, Señor, de la alabanza: no está la gloria en la sabiduría, Señor. No está la gloria, Señor, en conocer mucho de la palabra, en conocer mucho de la Escritura, en tener mucha ciencia para hablar, Señor. No, eso de nada sirve, Señor. La gloria está en que te conozcamos a ti, Señor. Padre, porque también veíamos que este es el propósito, Señor, por el cual tú viniste al mundo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Padre, ven esta mañana, Señor, y ayúdanos, Dios, y guíanos, y abre nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo está dándole una instrucción a Timoteo, aquel joven, porque era un joven Timoteo, y que él desde pequeño había conocido las Escrituras. Desde pequeño había conocido las Escrituras a través de su mamá y de su abuela. Pero Pablo está tomándole y le está dando esta instrucción. Y en este capítulo le está hablando de varias cosas, le está dando varias instrucciones. En el primer versículo del capítulo 2 le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Esfuérzate en la gracia. ¿Por qué le daba esta instrucción, hermanos? Para que tuviera cuidado de cómo iba a presentar la sana doctrina, de cómo iba a presentar la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo había escuchado que algunos se habían desviado a la verdad, que algunos estaban apostatando a la verdad, ¿sí? Y por ejemplo, en el versículo 14 les está diciendo, le está diciendo a Pablo que pues él no sea contencioso, que no contienda sobre palabras, pero le dice algo bien importante, fíjate, le dice: lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿sí? O sea, no seas contencioso, le dice, porque esto, lejos de edificar, lejos de venir a bendecir, sirve para catástrofe para los oyentes.
La versión 77 dice catástrofe para los oyentes, ¿sí? Estoy tomando este ejemplo porque creo que es mejor, para que lo entendamos de una manera más clara. Entonces él está diciendo, mira, si tú te pones a discutir, si tú te pones a debatir con otras gentes, como lo hicieron los corintios, por ejemplo, unos son de Pablo, otros de Apolo, yo soy de este, yo soy de aquel, a nada lleva a los oyentes, dice. Al contrario, va a ser una catástrofe para aquellos que están escuchando, ¿sí? Solo edifica a los demás lo que viene a ser de provecho, lo que está apegado a la Escritura, ¿sí? Entonces, mientras aquellos que les gusta mucho discutir esto, mientras les gusta a aquellos decir yo tengo la verdad, yo soy el único, y esto puedes escucharlo a través de prédicas, a través de falsos predicadores, a través de falsos maestros, y se ponen a discutir y se ponen a predicar algo que no edifica, sino que destruye. Por eso en la versión 77 dice, sirve como catástrofe para los oyentes. Y me gusta esta palabra porque su raíz etimológica de esta palabra, catástrofe, significa volver de arriba hacia abajo. Volver de arriba hacia abajo, o sea, ya algo que ya está puesto, que ya está construido, pues con ese tipo de discusiones lo tiran y se viene abajo, ¿sí? Es todo lo contrario a la edificación esta palabra, catástrofe, ¿sí? Bueno, aquí el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, procura con diligencia, procura, ¿sí? Y este texto no es únicamente para aquel que quiere predicar, fíjate bien, que quede bien claro esto, hermanos. Este texto no es para aquel que quiere predicar, sino para todo aquel que se diga cristiano o cristiana y que quiera ser útil en las manos de Dios. Para ellos es este texto, hermanos. No nada más es la enseñanza para Timoteo, también es para ti y para mí. Y algo que está diciendo el apóstol dice, procura, o sea, esfuérzate, ¿sí? ¿Cómo? Con diligencia, con prontitud, no al ahí se va, sino con diligencia, hermano, ¿sí? Y le está diciendo, procura con diligencia presentarte al hombre, a la congregación, al grupo que tienes de enseñanza, ¿aprobado? No, está diciendo a Dios, presentarte a Dios, aprobado, ¿sí? Esto no quiere decir, como algunos a lo mejor en la escuela secular dicen, con alcanzar el 6, ya la hice. No, aquí Pablo le está diciendo, con diligencia, tienes que presentarte a Dios aprobado. Esto no quiere decir apenas con 6 ya la libro, apenas de panzazo. Yo hace muchos años, cuando conocí de Dios, hace 30 y tantos años, decía yo con otra persona, con un pastor que ya murió, decíamos, hermano, vamos a echarle ganas, ya con que estemos arriba en el cielo, aunque sea de barrenderos, que nos las den allá arriba, ¿no? Y no había encontrado la parábola de las bodas del Cordero. Aquel ya estaba arriba, pero vino el señor de la casa, el rey, y le dijo, ¿y tú cómo entraste aquí? Cuando muchas veces se cree que pues ya estando arriba no te van a echar. No, sí te van a echar, hermano, ¿sí? Y el diablo ya estaba en la presencia de Dios y estaba con Dios y le adoraba. ¿Y por cuántos pecados lo echó para abajo? Imagínate, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo, está motivando a Timoteo, preséntate ante Dios aprobado, ¿sí? De una manera sobresaliente, o sea, hacer más de lo que te piden. Pero muchas veces creemos que con cumplir ya, ¿no? Y no,
a Pablo le está diciendo, preséntate de una manera adelante. ¿O no dijo el Señor, si ves que te dice aquel carga una milla esto, ¿no te dice que la lleves 2? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Haz más de lo que te están pidiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un obrero le echa muchas ganas en su trabajo? ¿Sí? O cualquier ayudante que me digas, de albañil, de herrero, cualquier obrero de fábrica. Yo estuve en una fábrica hace 30 años también, y le echamos muchas ganas, hermanos, y empezamos barriendo, y después de 5 años terminamos siendo de los 2 o de los 3 primeros mejor pagados de esa empresa, hermanos. Y empezamos con una escoba, ¿sí? Pero Dios dio la gracia. Y todavía no conocía yo a Dios, pero hoy alcanzo a entender, como en la mañana decía mi esposa, era una preparación para estos tiempos, hermano, para poder darle la honra y la gloria a Dios, ¿sí? Porque alguien que está interesado en hacer las cosas bien, va más allá de lo que le están pidiendo. Y Pablo le decía a Timoteo, tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿sí? Para presentarte ante Dios aprobado, ¿sí? Pero no le está diciendo, fíjate bien, no le está diciendo, preséntate a Dios aprobado como un pastor, como un ministro, como un siervo de Dios, como un gran evangelista, como un gran misionero. ¿O sí, hermanos? Y fíjate, le está diciendo como obrero, como alguien que es parte de a lo mejor de una gran empresa. Y el obrero en las grandes empresas es lo de más abajo, hermano, ¿sí? Como obrero le dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. No está diciendo de ese maestro, no está diciendo como pastor, está diciendo como un obrero que es un buen trabajador. Este obrero no busca cumplir, alá y se va, ¿sí? Sino busca lo mejor. Y si esta palabra la entendiéramos, muchos de nosotros que nos paramos ante la gente, que nos paramos en un púlpito, fuera otro el mundo cristiano, hermanos. Pero hoy vemos con tristeza, sí, hermanos, cuánta mediocridad hay en muchos púlpitos, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque esta palabra la hacen a un lado, ¿sí? La hacen a un lado. ¿Para qué? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me preparo? ¿Sí? Y por eso hoy vemos con tristeza todo esto, ¿sí? Cuánta falsedad hay en muchos púlpitos. Pero eso no es lo peor, hermano. Lo peor es que las congregaciones, aún en muchas aberraciones que el predicador dice, dígame. A todos dicen amén, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay esa capacidad de discernimiento de la palabra de Dios. Porque no hay esa búsqueda, no hay ese esfuerzo, como le decían a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Para que te presentes como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero dice que usa bien la palabra de verdad. No en tu capacidad para hacer las cosas, no en que eres bien movido y andas para arriba y para abajo y eres, como siempre lo hemos dicho, el arroz de todos los moles. No, hermano. Dice que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? El verbo que se está usando aquí, hermano, en el griego es ortotomeo, que se usa aquí y está en participio de presente. ¿Qué es esto? A lo mejor ahorita no lo entiendes, ojalá después de que terminemos las actividades que tenemos posteriormente, podamos entender todas estas palabras, ¿sí? Es participio de presente continuo y viene de la raíz etimológica, hermano, fíjate bien esta palabra, cortar rectamente lo que está diciendo,
¿sí? Cuando está diciendo que usa bien la palabra de verdad, está usando este verbo, cortar rectamente. Y que si lo aplicamos a la palabra, sería trazar rectamente. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Fíjate qué importante, ¿eh? ¿Sí? Que traza bien la palabra de verdad. Entonces, volvemos al mismo ejemplo de la Biblia de 1977, la Reina Valera. Ahí viene esto, en lugar de decir que usa bien la palabra, viene trazar la palabra rectamente, ¿sí? Y para hacer esto, hermanos, para trazar la palabra correctamente, se necesita diligencia, se necesita estudio, ¿sí? Estudio, se necesita oración para poder transmitir de una manera clara la idea que Dios dejó en ese pasaje. Si no hay estudio, si no hay oración, no vamos a poder entender el verdadero significado de los pasajes, el verdadero significado de lo que Dios quiere transmitir, ¿sí? ¿Para quién es esta palabra? ¿Para quién es esta enseñanza, hermanos? ¿Para ti, para mí? ¿Sí? Porque Dios, hermano, es el mismo de Pablo, es el mismo de Timoteo y es el mismo al cual hoy adoramos y buscamos. Es el mismo Dios, ¿sí? Entonces, pues debemos de entender que el llamado que está haciendo aquí Pablo, que está haciendo a través del Espíritu Santo, no es solamente para unos cuantos, sino para todo aquel creyente, hermano, para todo aquel que desee constituirse en un instrumento en las manos de Dios. Y creo que tú, que conoces de Dios, deberías de tener este motivo, deberías de tener este aliciente, ser un instrumento en las manos de Dios para salvación de las almas, no para obtener conocimiento. Y para hacer ese instrumento se tiene que ser fiel, hermanos. Se tiene que ser fiel al Señor y al ministerio que te llame. Y ese ministerio, hermano, déjame decirte, no únicamente puede ser para ser pastor, no, hermano. Puede ser también para evangelista, puede ser para misionero, puede ser para un maestro en la palabra, pero también puede ser tu ministerio que te esté llamando para ser responsable de un grupo de jóvenes. También puede ser para ser responsable de una escuela dominical o colaborar en una escuela dominical. También puede ser para aquel que es director de la alabanza de alguna iglesia o de la iglesia en la que te congregas. Pero sobre todo el llamado que Dios hace y la instrucción es para todo cristiana y cristiano, hermano. Para todo cristiano o cristiana que ama a Dios, debe de estar preparado para usar la palabra de verdad, hermano, para trazar la palabra correctamente. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano o cristiana que se diga conocer a Dios. ¿Y para qué todo esto, hermanas? ¿Para qué todo esto, hermanos? Para llevar a las almas al conocimiento de Dios, como decía Juan. Y esta es la gloria, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y para que estés preparado, pues debes de tener ese conocimiento de Dios para poder llevar a las almas al conocimiento de Dios, o en su defecto, o alimentar a las ovejas, porque a lo mejor a algunos les toca alimentar, ¿no? Las ovejas, como en este caso a un servidor, o como tú que predicas los martes. No les hablas a lo mejor de salvación, pero sí tienes que dar el alimento a las ovejas, porque es ya una iglesia convertida. Entonces, esto es una importante misión que tenemos que entender, debemos de entender. Por lo tanto, hermanos, debes de estar siempre preparado. No sabes el momento en que Dios va a requerir de esa preparación. Tú tienes que estar preparado, como dice el texto, para toda buena obra. ¿Cómo nos vamos a preparar, hermano? ¿Cómo?
estudiando las Escrituras. Ahí en este mismo libro, en el capítulo 3 de Timoteo, en el versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, lo que tú necesitas saber para poder dar el mensaje de salvación, ¿qué dice? Está aquí en la Escritura. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y útil para enseñar el camino de Dios, para enseñar la ley de Dios, para redarguir alguna alma de aquel pecado que está cometiendo, para redarguir aquella vida que a lo mejor no quiere entregarse a Dios. Y para instruir en justicia, dice. ¿Con qué propósito tenemos que estudiar las Escrituras? Siguiente versículo: a fin de que el hombre de Dios, o la mujer piadosa, o la mujer que ama a Dios, sea perfecto, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, entendamos lo que quiere decir por perfecto, hermanos. Ya muchas veces les he mencionado, la santidad perfecta no la vas a alcanzar aquí en la tierra. La santidad que estamos persiguiendo es la santidad progresiva. Esa santidad que a cada día se va manifestando en cada vida. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: a fin de que el hombre de Dios o la mujer sea perfecta, enteramente preparada, ¿para qué? Para toda buena obra, para toda buena obra. ¿Cuándo va a llegar esa buena obra? A lo mejor te llega la vecina, te llega el vecino con la necesidad de una palabra de aliento, con una palabra de consuelo, y en lugar de eso, tú le empiezas a juzgar y le empiezas a decir que se va a ir al infierno. Y eso no es estar preparado, hermano, para toda buena obra. ¿Sí? Tú debes de saber qué palabra vas a utilizar para hablarle a esa gente. No siempre es condenar, hermanos. A veces es presentar el amor de Dios, hermanos. ¿Sí? Por eso la importancia que veía Pablo en que Timoteo estuviera preparado. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de estar preparados todos, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo no se quedaba ahí, no se quedó únicamente en esto. Vea Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Pablo le sigue dando las instrucciones para que sea un siervo fiel y le dice de esta manera: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿De qué le estaba hablando a Timoteo? De que fuera ejemplo en todas las cosas, de que fuera ejemplo. Seguía la instrucción aquí. Dice: no, mira, no importa que seas joven, que ninguno tenga en poco tu juventud, pero sobre todo que estés lleno de la palabra de Dios, que estés preparado para toda buena obra. Y le está diciendo algo bien importante: ocúpate en estas cosas. No le está diciendo preocúpate nada más, porque a veces decimos, pues preocúpate. No, le está diciendo ocúpate. Pon manos a la obra en lo que te corresponde. Ocúpate en estas cosas, dice, ¿sí? Pablo sabía una cosa: si Timoteo ponía por obra esto, fíjate el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Y enseguida le dice: y de la doctrina. Y hace de rato te comentaba, muchos dicen amén a todo.
Y de veras, habías de escuchar algunas prédicas que por ahí se escuchan en el internet y a todo dicen amén, hermano. Tristemente. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la palabra, porque no se han preparado. Esperemos que nosotros que estamos conociendo estas verdades nos preparemos. ¿Por qué? Porque el diablo, que dice Juan 10:10, dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Sí es cierto, hermanos? ¿Sí? El diablo. Y como una palabra, hermanos, una palabra le cambia toda la idea a la frase, hermanos. Porque ahí no está hablando del diablo, hermanos, está hablando del ladrón. Pero ¿cuántas veces has escuchado que dicen, el diablo vino a matar, a hurtar, a robar? Y muchos de nosotros dijimos en su momento, a lo mejor, amén, eso es cierto. ¿Y a poco así dice la palabra, hermanos? Otra pregunta que les voy a hacer. De aquellos jóvenes que fueron metidos al horno de fuego, ¿quién fue de ellos que llegó a ser el tercer más poderoso en el reino de aquel rey? ¿Quién de ellos, quién de los jóvenes que fue echado al horno de fuego, alcanzó a ser el tercer hombre más poderoso del reino? Pero a veces te hacen la pregunta y sí, como el otro día preguntaba yo una cosa, ¿cuántas veces Josué tuvo que dar vuelta a los muros de Jericó para que se cayeran? ¿Cuántas? Entonces, por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de la palabra, de lo que te dicen, porque a veces las costumbres se van haciendo leyes, hermano. ¿Cuál de los dos discípulos, Pedro y Juan, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues ninguno de los dos discípulos, hermanos. Entonces, Pablo estaba muy interesado ¿en qué? En que Timoteo no únicamente adquiriera el conocimiento, que estuviera preparado, hermanos. Tristemente hoy en el internet te presentan, mira, fue al infierno y fue de la mano de Jesús y lo llevó y le mostró, y mira, le mostró donde estaban las mujeres con pantalón, donde estaban las mujeres con pintura, donde estaban aquellas mujeres que usan aretes y donde estaban aquellas, y le va presentando todo por departamento y la gente dice, amén, gloria a Dios. ¿Dónde viene esa visión en la Escritura, hermanos? Toda la visión que Dios quiso que tú y yo conociéramos ya está aquí. Ya no hay visión nueva, hermanos. Y si eso que te dicen que fueron al infierno, allá van a ir, pero cuando se mueran, hermanos, por mentirosos. De veras, y con todo temor lo digo, hermanos, son mentiras de las cuales la gente se está utilizando. ¿Para qué? Para atraer más gente, para que ofrenden, para que diezmen, para tenerlos cautivos ahí con temor. Y que conste que yo no estoy diciendo que esto o aquello sea malo. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Porque todo tiene un propósito. ¿Cuál? Y se lo dice, pues haciendo esto, teniendo cuidado de lo que lees, de lo que escuchas, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero para tener cuidado de todo esto, hermanos, se necesita ser fiel a Dios. Ninguna preparación te va a dar lo que Dios te da, ¿sí? O sea, ninguna preparación académica puede suplir la unción que Dios te da. Y esto, hermanos, viene a través de la fidelidad que tú tengas con Dios. Viene a través de la llenura de su Espíritu Santo para tu vida. Estudiar las Escrituras. No hay revelaciones nuevas, hermano. Y puedes preguntarle al teólogo más preparado a ver si tiene una revelación nueva. Ya están todas aquí, hermano. Todas están aquí. Y los grandes escritores, los grandes predicadores de esta época coinciden en lo mismo. La palabra ya está completa. ¿Sí? ¿O no dice Apocalipsis 22 que si le quitares o si le pusieres,
el Señor va a borrar del libro de la vida tu nombre. ¿Sí? Entonces ya están aquí en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser fiel a Dios. ¿En qué? En la lectura, en tu oración. Ninguna preparación va a poder venir a suplir esto. Ninguna ciencia va a venir a poder suplir lo que Dios te da en la intimidad. Y Dios quiere que su iglesia hoy en día tenga esa preparación para que esté lista para hacer la obra de Dios, para que esté lista para entender su palabra y a través de ella, de la palabra de Dios, proporciona el mensaje perfecto que has de dar, a donde Dios te llame a servir. A través de la oración te va a dar la gracia para poder tener esa libertad para transmitir correctamente el mensaje de Dios, hermano. Esas son las dos bases para que estés preparado, hermano. La gracia y la libertad para transmitir el mensaje solamente viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Solamente a través de la llenura de la presencia de Dios en tu vida para que fluya el mensaje y para que des palabras adecuadas, hermano. Porque ahí está otro de los errores, ¿sí? Porque a veces los grandes predicadores o aquellos que tienen mucha capacidad de enseñar o mucha sabiduría para hablar, en lugar de dar palabras sencillas, palabras de fácil entendimiento, le dan muchas vueltas y enredan a la gente, ¿sí? Pero si tú estás lleno del Espíritu y transmites el mensaje, ese mensaje que fluya a través de ti, va a traer convicción al corazón de los que te escuchan. Va a traer convicción a aquellos que están escuchando. Mira lo que dice Proverbios 25, versículo 11. Proverbios 25, 11 dice: manzanas de oro con figuras de plata. Fíjate bien, manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha con verdad. Es la palabra dicha con verdad. Es la palabra dicha como conviene, dice aquí. Como conviene, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, cuando tú presentas el mensaje del Evangelio, ¿sí?, con palabras adecuadas, la gente te entiende más. Y el mensaje del Evangelio, hermano, es como aquel oro fino que todos desean, pero que no todos encuentran. Y para encontrar oro fino tienen que escarbar muchas veces a profundidad, muchos metros. ¿Para qué? Para encontrar ese oro fino, ese oro deseado. Bueno, para que encuentres las palabras adecuadas para dar ese mensaje, tú tienes que estudiar mucho la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, dice el texto: manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El mensaje del Evangelio, hermanos, es como esa manzana nutritiva, esa manzana que cuando la ves te saboreas, ¿sí? Y es muy nutritiva cuando la cuando la comemos en su plena madurez, es muy rica. Bueno, la palabra de Dios es de esta manera también para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Y cuando estas manzanas de oro que está diciendo el rey Salomón se presentan, fíjate bien, se presentan en canastillos de plata, que no son otra cosa más que las palabras adecuadas para dar el mensaje de salvación. Esas palabras que expresan el mensaje, cuán deliciosas son cuando llegan a tu vida, cuando llegan a la vida de aquella persona que necesita esas palabras, ¿sí? Esas palabras deliciosas que van presentadas en un canastillo de plata. Ahora, esto, hermanos, pues se lleva tiempo, se lleva búsqueda de Dios. Por eso le decía a Timoteo: esfuérzate en dar ese mensaje adecuado, esfuérzate en presentar esos canastillos de plata. ¿Y sabes a qué se está refiriendo los proverbios? Estos canastillos de plata también son
esos sermones que traza el predicador, que son presentados como un sermón bien trazado, como decía el texto que tomábamos anteriormente, un sermón bien trazado. Ahí mismo en Proverbios 22, versículo 17 hasta el 21, fíjate lo que dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaran sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Le está diciendo, oye las palabras de los sabios, oye las palabras que están escritas, búscalas, aplícalas a tu corazón, le está diciendo, ¿sí? Dice, y esto es cosa deliciosa, ¿sí? Si las guardares y las tienes sobre tus labios. Así como Timoteo le estaba diciendo que estés preparado para cuando te tengas que hablar esa palabra, aquí le está diciendo, y las tengas sobre tus labios, a fin de que estés preparado, hermano, hermana. ¿Para qué? Para que tu confianza sea en Dios. Y hoy la sabes. A lo mejor no lo sabías, a lo mejor no lo habías mirado de esta manera. Bueno, pues hoy Dios te lo está haciendo saber, que tienes que estar preparado para toda buena obra, siempre. No nada más el día que te toque predicar, no nada más el día que te toque ir a visitar a tu familia, o estar con tus hijos, o estar en casa. Siempre tienes que estar preparado con esa palabra que tiene que salir de tus labios. ¿Cuántas veces en este mes Dios te ha hablado, hermano? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? Y hoy a lo mejor más de 3 veces en este último mes nos ha hablado a cada uno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estés preparado, hermanos. Para hacerte entender, dice la Escritura, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, para hacerte entender que lo que has escuchado, lo que escuchas, es la verdad, y las transmitas, y puedas responder con sabiduría. Ahorita yo los he encontrado muy indecisos, unos que sí, otros que no, y en cosas sencillas, hermano, en cosas sencillas. Ahora sí, si preguntamos, ¿qué piensas? ¿Te vas a ir antes o después de la tribulación? ¿Va a venir el Señor antes o después? Tú deberías de saberlo. ¿Qué estás pensando? Tú deberías de tener una idea clara de lo que tú estás buscando, hermano, de lo que tú conoces, ¿sí? Y cuando te pregunten, tienes que responder con sabiduría y con verdad. Por eso Pablo le interesaba mucho que Timoteo estuviera preparado. Y hoy en día, hermano, hoy en día, esto tiene que ser básico en aquel que se diga cristiano, en aquel que se diga creyente, en aquella que ame a Dios. Tiene que ser algo básico, conocer de la palabra. Porque si no, muchos toman este texto base, fíjate, Mateo 10, dicen, ¿para qué me preparo? ¿Para qué busco conocer más? Si ya soy hijo de Dios, si ya soy cristiano, si ya el Señor ya está en mi vida. Mateo 10, versículo 19, dice así: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y muchos predicadores y muchos dicen, pues ¿para qué preparamos antes? Mejor a la mera hora. Alguno por ahí, un pastor que tuvimos en la iglesia pentecostal, hace como 24 años, decía, pues yo lo único que hago es estirar el dedo y donde caiga el dedo, ahí predico. ¿Y sabes qué pasa? Se basan en este texto porque dicen, es que el Señor ya dijo que en aquel momento, pues Dios me va a dar las palabras adecuadas.
¿Será verdad? ¿A eso se está refiriendo este texto, hermanos? ¿Cuántos creen que se está refiriendo a ese texto? Este texto se está refiriendo a esta verdad. Está sacado de contexto, hermano. Totalmente está sacado. Pero algunos basan en este texto, ¿para qué? Para esconder su flojera al estudio, para esconder su flojera al estar en privado con Dios. Y también esconden, toman este texto para decir, pues entonces, ¿para qué nos preparamos académicamente si el Señor va a poner en esos momentos la palabra adecuada en mi boca? Si piensan que por arte de magia, hermano, ya va a aparecer la idea clara de ese mensaje que esa persona, ese grupo, esa iglesia necesita. Y no es así, hermano. No es así. Dice, pero pues en aquella hora me va a ser dado. ¿No dice así la Escritura, hermanos? Está sacado de contexto, ¿sí? Habla de circunstancias especiales. Y está hablando cuando estés delante de un magistrado, dice, delante de un juez. Y probablemente en ese momento te cuestionen de tu cristianismo. Bueno, el Señor ahí va a poner la palabra adecuada para que tú contestes, ¿sí? No está diciendo que tú te presentes a predicar, a dar un mensaje, a dar ese mensaje de salvación a tu vecina sin que lleves una idea clara de lo que le vas a decir, ¿sí? Una persona que no estudia la palabra de Dios está llevando a la perdición, hermanos, a la iglesia, al grupo, a la escuela dominical, a la familia en la cual a lo mejor la invitaron, a ver, ven a hablarnos de tu Dios, como a Pedro le dijeron, ¿no? Ven para que escuchemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y si no estás preparado, si no estás llevando ese pan de vida, ¿cómo Dios te va a utilizar para hacer ese instrumento en sus manos? Y pudieras argumentar, es que yo no quiero ser predicador, es que yo no quiero ser pastor. No, es que no está hablando a los pastores ni a los predicadores, hermanos. Está hablando a todo aquel que se dice cristiano. Y Pablo le estaba hablando a un discípulo suyo que quería que no se perdiera, hermanos. Porque sabía una cosa, y tú lo debes de saber. El llamado de Dios es para que estemos preparados para toda buena obra. Y el llamado de Dios para un ministerio, solo lo va a hacer Él. Tú puedes prepararte en el instituto, y de esto hemos visto muchos, conocemos a muchas personas, hermanos, que se prepararon en un instituto, que fueron a estudiar, se tardaron 3, 4 años, 2 años preparándose para ser pastores, y hoy tú los ves fuera. ¿Y sabes por qué? Porque ese no era su llamado. Dios no los había llamado. Si así fuera, Él les hubiera confirmado el llamado, pero no es así. Y hoy esa gente anda ahí, y muchos andan ahí como congregantes, ni siquiera siendo iglesia. Y eso nos consta, ¿eh? ¿Por qué? Porque no entendieron que el llamado viene de parte de Dios. Efesios 4. Y quieren actuar por sí mismos, y quieren, a lo mejor como el predicador trae carro último modelo al que conocen, pues estos quieren también ser así, traer ese carro último modelo. Pero fíjate lo que dice la palabra. Y él mismo, Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, fíjate. Entonces, la palabra no se contradice, hermanos. La palabra es muy clara, ¿sí? Y aquí está el por qué muchos no siguieron ese ministerio que estaban buscando, ¿sí? Porque el llamado es de Dios con un propósito. Y da diferentes dones, hermanos, da diferentes capacidades, ¿sí? Pero el propósito tiene que ser que tú encuentres tu función dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Dios te tiene que llevar a ese lugar donde
el Señor cree que tú eres parte del cuerpo de Cristo, donde Él quiere injertarte en este cuerpo, y el cuerpo somos todos, ¿sí? Entonces, tú tienes que pedirle a Dios en qué área yo tengo que estar en funciones en ese cuerpo de Cristo, ¿sí? El obrero que estudia la palabra con esmero, hermanos, con cuidado, ese obrero va a tener una iglesia fuerte, ese obrero va a tener un grupo capacitado, ¿sí?, para los dardos del enemigo. Ese obrero va a tener una escuela dominical firme, les va a dar enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Ese obrero que es diligente va a tener a su grupo que esté al frente, lo va a tener adecuado para resistir todos los ataques que vengan. Pero si ese obrero no es diligente, entonces, ¿qué va a pasar? El hecho, hermanos, el hecho de que una persona, cualquiera, se pare frente a un grupo de personas a hablarles, a entretenerles, ¿sí?, a hablarles de muchas cosas, de política, por ejemplo, es interesante, ¿sí? Aquellos que saben de política, pues pudiera ser interesante. O aquel que se para al frente de un grupo de personas y les cuenta chistes, ¿sí?, o les habla de religión, o les da instrucciones para una o para otra cosa, ¿sí? Cualquier persona que se pare al frente con este tipo de características, no la van a hacer un buen obrero de Dios, no la van a hacer un pastor, hermanos, no la va a hacer un predicador, ¿sí? Esa persona puede hablar de muchos temas, o aún entrar en controversias con algunos, controversias teológicas, hermanos, o hablar de otras denominaciones, o de los últimos avances científicos, hermanos. Y es interesante. De veras, si estuviéramos empapados de todas las cosas, a lo mejor pudiéramos hablar de los últimos avances científicos, si pudiéramos hablar de las últimas señales que Dios está dando antes de su venida. Y todos están esperando a un hombre, el anticristo puede venir, y te has preguntado que a lo mejor no puede ser el anticristo y puede ser un sistema, y puede ser un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno, por ejemplo, como ahorita el 5G que próximamente, o que ya está entrando en funciones. ¿Qué es el 5G, hermanos? ¿Alguien lo sabe? Es la nueva red que va a gobernar al mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del anticristo? Que va a gobernar al mundo, ¿verdad? Y eso sería interesante, hermanos, si pudiéramos entrar en eso, o entrar en la política ahorita que nuestro país está pasando por una situación muy difícil y que para nosotros a lo mejor ni siquiera la vemos venir, hermanos, pero económicamente pudiera causar un desastre en México. ¿Cuál? El impuesto que está declarando el presidente de Estados Unidos para México. Y eso pudiera traer una tragedia económica, ¿sí? Y eso pudiera parecer interesante, pero hermanos, ¿en qué nos bendeciría? Pudiéramos obtener mucho conocimiento a través de él, pero no nos va a edificar, ¿sí? Entonces pudiéramos hablar de los últimos avances científicos que hay, ¿sí? Pero no es un mensaje, hermanos, fíjate bien, que puede cambiar la vida de la gente. No es un mensaje que puede transformar la vida de las personas. No es un mensaje que puede llevar a la vida eterna, o que nos puede llevar a la vida eterna. Y podríamos salir a lo mejor con más conocimiento de las cosas, ¿sí?, pero con menos idea de la vida eterna, ¿sí? Entonces, esa no es la función del obrero. Pablo le está diciendo, tú, preséntate como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El obrero tiene que exponer lo que recibe de Dios, el mensaje exacto de Dios. Pues para esto te llamó, hermanos,
Para esto te llamó a su camino. Tiene que ser ese mensaje exacto, específico que Dios te da, que Dios le da a la persona. Y a veces nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo es posible que fulano me haya dicho lo que yo necesitaba en mi vida? Pues porque estuvo en la cámara secreta con Dios. ¿Cómo es posible que esa persona que a lo mejor Dios no, o no conoce a Dios, me diga la palabra que yo necesitaba saber? Pues porque Dios la usó, hermano. Y aún dice la palabra de Dios que Dios iba a usar a pueblo no creyente. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se dicen hijos de Dios. ¿Sí? Y el Señor dijo: de lo vil, de lo menospreciado, escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo le está diciendo: el obrero, tú tienes que ser un obrero, tienes que comportarte de esa manera, no tienes que creerte más. ¿Por qué? Porque Pablo lo había experimentado, hermanos, en su propia vida. Pablo sabía para qué Dios lo había llamado. Mira, Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tenía bien en claro cuál era su función, por qué Dios lo había rescatado. Tenía bien en claro que Dios, aún sabiendo quién era Pablo, lo rescató. ¿Para qué? Para hacerlo apóstol. Fue el último de los apóstoles llamados. Y él no se consideraba así. Él se consideraba un abortivo, dice. Había humildad en Pablo. Después de ser un hombre que defendía mucho la ley, después de ser un hombre que sacaba a los cristianos y a las cristianas de los cabellos de las sinagogas y los mandaba a matar, ¿sí? Hoy lo ves rendido a Dios. ¿Por qué? Porque había entendido el mensaje, ¿sí? Entonces, el objetivo principal del obrero debe de ser con exactitud dar ese mensaje que viene de lo alto, ¿sí? Ese mensaje que fue dado por Dios. Por eso decía: está preparado, ¿sí? Y esto, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. No es la elocuencia, hermanos, como al principio cantábamos. No es la sabiduría, ¿sí? Tenemos que entender a qué nos ha llamado Dios, ¿sí? La elocuencia, la mucha preparación que tú tengas no va a suplir la unción que viene de lo alto, hermanos. Tú tienes que estar preparado, pero preparado ahí con Dios. El obrero tiene que ser ese intérprete de la idea, del mensaje claro de Dios hacia la gente, hacia el grupo o hacia la familia, ¿sí? O hacia esa persona, hacia tu compañero de trabajo. ¿Cómo le vas a presentar el mensaje si no has sido un obrero diligente? ¿Sí? ¿Cómo vas a presentar el mensaje al grupo que tienes a tu cargo si no estás consciente de las luchas, de las pruebas, de las necesidades que está pasando ese grupo? Y dices: bueno, pues hoy doy esto y hoy doy aquello. Y no es así, hermanos. Debemos de conocer también las necesidades que la iglesia tiene, que el grupo tiene, o que esa familia tiene en su momento en que vas a dar el mensaje, hermanos, ¿sí? Éxodo 18, versículo 18 al 20, y dice así. Desde el 17 lo vamos a leer. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo,
porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Fíjate, este hombre, el suegro de Moisés, veía que Moisés se estaba desgastando. Veía cómo Moisés desde la mañana hasta oscurecerse se sentaba delante del pueblo y se ponía a ministrarlos, se ponía a platicar con ellos, se ponía a saber sus necesidades. Y este hombre usado por Dios, Jetro, le dice: no está bien lo que tú estás haciendo, ¿sí? Al rato te vas a morir tú, te vas a desfallecer, te vas a acabar, y este pueblo se va a perder también junto contigo. ¿Por qué? Porque el trabajo es demasiado, dice. Es demasiado pesado para ti solo no vas a poder llevarlo. Pero le dice: mira, ¿por qué no lleva las necesidades delante de Dios, las necesidades de la gente, y cuando haya una necesidad urgente que tenga prioridad, entonces sí, trátala tú? Pero si no, pues pon a personas que los asuntos menores los transmitan, o sea, los vean, traten de conciliar, traten de llegar a acuerdos, y lo que no puedan hacerlo, pues ya que te lo digan, pero tú lleva las necesidades delante de Dios. ¿Qué tiene que hacer el obrero, hermanos? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que interpretar correctamente lo que Dios está mandando para su pueblo, para la iglesia, ¿sí? Tiene que presentar las necesidades a Dios. Pero si decimos: Señor, te pido por la iglesia Torrefuerte, pues ya. Dices: ya oré por la iglesia. Sí, pues utilizaste una oración mágica, ¿no? Para que Dios averigüe la necesidad del hermano, la necesidad de la hermana, la necesidad del joven, de la señorita. Y tú ya dijiste: pues que ya pedí por todos, como algunos lo hacen. Ojalá, espero que aquí no, ¿verdad? Pero algunos dicen: te pido por esto, y ya. Esa es toda su oración. No, tenemos que presentar las cosas, las necesidades de la gente ante Dios. Tenemos que presentárselas. Proverbios 25, versículo 13. Fíjate lo que dice: como frío de nieve, fíjate bien, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿De qué está hablando, hermano? El rey Salomón. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Cuando el día está en su mejor momento, a lo mejor de madurez, estamos hablando de 1 a 3 de la tarde más o menos, cuando el sol está pegando en pleno, de lleno sobre la tierra, y cuando está pegando en aquellos que andan en el campo, en la siega, está hablando de la siega, para que nos demos una idea. Hay gente en los campos, están cosechando, y cuando llega el sol con peso a esas personas, ¿qué sentirán, hermanos? Mucho calor, ¿verdad? Mucho calor. Pero dice: como frío de nieve en tiempo de la siega. Cuando eso está pasando y llega un nevero por ahí, ¿qué crees que sientan, hermano? Todo a su cuerpo, ¿verdad? Y cuando disfrutan esa nieve, viene ese alivio, viene esa frescura a su cuerpo. Bueno, dice la palabra de Dios: así es el mensajero fiel a los que lo envían. Así es ese mensajero fiel cuando se pone en las manos de Dios y lo envía con un propósito.
Dice, pues al alma de su Señor da. Y cuando el Señor ve que tú eres fiel, cuando el Señor ve que tú estás con Él, con el mismo propósito que Él de salvar las almas, ¿qué crees que piensa el Señor? ¿No le da gusto? ¿No le da alegría de tu vida, hermano? ¿No le dará alegría de que te ha salvado? Yo creo que sí, y mucho. Entonces, pues vemos que la palabra de Dios no se contradice. Vemos que no es mucha preparación, la mucha elocuencia, ¿sí? No, hermanos, es la bendición de lo alto, la bendición de lo alto que viene a cada vida. Es imprescindible que estemos preparados para ser esos obreros, ese mensajero espiritual, para que tu predicación, tu mensaje lleve refrigerio al alma del Señor y lleve refrigerio a las almas. Tenemos que estar en una íntima preparación con Dios. Porque, por otro lado, hermanos, si la conducta del mensajero no está acorde con su mensaje, pues podrás hablar muy bonito, hermano. Tendrás mucha elocuencia, pero si tus palabras no son acordes con tu vida, solo serán motivo de ruido, hermanos. Solo será motivo de una buena enseñanza. Pero ¿sabes qué? En lugar de traer bendición, van a traer vergüenza para el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú tienes que depender de la unción de Dios. Sí, tú tienes que depender de todo el respaldo que Dios dé a tu vida. No es tu esfuerzo, no es tu capacidad, sino el respaldo que Dios dé a tus palabras, a tu vida. Rápidamente vamos a dar algunas ayudas prácticas para prepararse para la obra de Cristo Jesús. Primera ayuda práctica para ponerte en la obra, para prepararte para la obra de Cristo Jesús. Ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios. Y no procures imitar a otra persona, hermanos. Ay, es que el hermano se ve tan espiritual. Es que la hermana se ve tan ungida de parte de Dios. No, hermano. Tú ponte en las manos de Dios. Ay, es que aquel predicador lo hace de esta manera, yo también quiero hacerlo. No imites a los hombres. Tú ponte en las manos de Dios. Y si tan solo alcanzas a entender, hermano, que Dios te llamó para que seas barrendero, hazlo con lo mejor que tengas. Si Dios te muestra que tú eres el dedo más pequeño del pie, pero ahí te está llamando Dios. Esa es tu función. Eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, tú tienes que entender que eres muy importante. Así seas el más pequeño de los miembros del cuerpo de Cristo, tú eres tan importante como el que puede ser cabeza, hermanos. Como el que es cabeza, tú eres tan importante, ¿sí? Y realiza esa obra que te corresponde y disfruta la bendición de Dios, hermano. No trates de ser como aquel o cual, ¿no? Y esto lo describe muy claramente el pasaje de 1 Corintios 12, lo describe cuando está nombrando todas las partes del cuerpo. Y ahí te describe el cuerpo, pero dice, no porque el dedo no le dice a la cabeza no te necesito, o a los ojos no te necesito. Pero no porque vea que es más importante los ojos, el dedo quiere ser ojo. No. Él se siente a gusto. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. Y en este caso, si tú eres un miembro muy importante, tampoco puedes menospreciar al que no lo es, hermano. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos una función bien importante. Y que a través de eso recibimos edificación, recibimos bendición. Entonces, ponte en las manos de Dios. Conserva tu vida pura ante Dios y los hombres. Ah, no, yo estoy bien con Dios. Lo que opinen de mí, fulano o sutano, no me importa. No, conserva pura tu vida ante Dios. 1 Corintios 10, versículo 32, dice la palabra: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué tienes que hacer?
conserva pura tu vida ante Dios y ante los hombres, y una vida de pureza y consagración. Durante los 6 días de la semana, fíjate bien lo que te voy a decir, durante los 6 días de la semana va a ser un mensaje más elocuente, tu vida más elocuente que el sermón o la palabra que tú des a aquella persona o aquel grupo o aquella familia que tú le des el mensaje, o cuando te toque predicar. Va a ser más elocuente tu testimonio que aún un sermón muy bien trazado. Un sermón que te tardaste a lo mejor 2, 3 días en prepararlo, vienes y a veces en 40, en 30, en 50 minutos, en 1 hora, hora y media, 2 horas a lo mucho ya lo diste. Pero sabes una cosa, con tu vida predicas 6 días a la semana. No predicas un solo momento. Estás predicando 6 días a la semana a todos aquellos que te rodean, ¿sí? O sea, no nada más es venir y dar el mensaje y allá afuera vives como quieres. No. Tienes que estar acorde con el mensaje que das, hermano, hermana, ¿sí? Tercera cosa, mantén la dignidad de tu encargo como embajador de Cristo Jesús. ¿Y sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo que significa ser embajador de Cristo? Segunda de Corintios 5, ¿sí? Segunda de Corintios 5, 20, dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, mantén la dignidad de tu encargo como embajador de Cristo. Tú no eres cualquier cosa, hermano, eres un embajador. No eres embajador de un rey, no eres embajador de un rey terrenal, de un país. Eres embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso, hermanos, si hoy en día le dan mucha importancia a ser un diplomático de este tamaño, ¿cuánto más debes de tú darle la importancia de que Dios te ha dado este encargo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener mucho cuidado con esto. Ser embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que evitar el contar chistes cuando estés predicando, hermanos. Tienes que evitar el estar haciendo bromas para que la gente se ría, ¿sí? Para que la gente se sienta bien. Tú tienes que ser ese embajador que Jesús te llamó. Jeremías 23, 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Fíjate bien, El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere la palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y a veces decimos, bueno, es que ese sueño se trata de esto y de esto, ¿sí? Ese sueño que yo tuve, Dios me llevó al infierno, o Dios me llevó al cielo. Pero no está hablando de esos sueños, hermanos. De esos sueños que a lo mejor te comiste 10 tacos y te hicieron daño, y por eso estás teniendo esa clase de sueños. No, hermanos, ¿sí? Te está hablando de que tú tienes que dar la palabra verdadera. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Sí? O sea, tú como obrero de Dios tienes que evitar todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de palabras obscenas, todo este tipo de palabras vulgares. El embajador del rey, hermano, debe ser una persona seria y pura, en pensamiento y en palabra, hermano. Cuarta ayuda práctica para prepararse en la obra de Cristo.
estar siempre preparado. Ya tomábamos el texto de segunda de Timoteo 3:17, estar siempre preparado. ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo nos preparamos? Siempre debes de tener a la mano la palabra para dar el mensaje de salvación. Siempre debes de tener textos o un texto que tú alcances a entender detenidamente y lo alcances a discernir para dar ese mensaje de salvación. Puedes basarlo en un texto, puedes basar en una cadena de textos, puedes basar esa preparación en una cadena de textos donde tú los tengas marcados para cuando los necesites, echar mano de ellos. Pero más, decía un siervo de Dios, la palabra es cierto, es para traerla siempre en nuestra mano, pero es más importante tenerla en la mente, porque no sabes cuándo tienes que echar mano de un texto, no sabes cuándo tienes que echar mano de esa palabra. Entonces tienes que estar preparado siempre. Tú que ya empiezas a predicar, siempre tienes que tener un sermón preparado, hermano, para cualquier ocasión, para un velorio, ¿sí? Para un entierro, para alguien que necesita palabra de edificación y que lo vas a buscar, para un hermano que no vino hoy y mañana estás en su casa, tienes que tener la palabra adecuada para él. Entonces tienes que estar preparado, tienes que planear con antelación, tú que sirves a Dios, lo que vas a predicar, ese sermón que vas a hacer, ese mensaje que vas a dar. No tienes que estar el sábado, hermano, a la 1, 2 de la mañana terminando tu mensaje. Eso es una vergüenza, hermano, que estés el mero día preparando el mensaje, hermanos. Siempre se tiene que tener con antelación. Dice por ahí un libro que leímos, dice, tienes que preparar los mensajes primero, fíjate bien, primero, mínimo, tienes que empezar el lunes para que a más tardar, el viernes tu mensaje ya esté terminado. Para que estés preparado para orar, para darle repasos a tu mensaje. Y posteriormente tienes que ir planeándolo con 15 días de anticipación ese mensaje. Y posteriormente tienes que ir planeando ese mensaje con un mes de anticipación. Y le preguntaba el discípulo al maestro, y ya me va a decir que el siguiente punto es preparar mis mensajes con 6 meses o con 1 año de anticipación. Dice, exactamente es lo que tienes que hacer. Tener material suficiente para esto. Claro, aquí ya se está refiriendo a ¿quién? A alguien que predica cada 8 días. Entonces tú tienes que tener un mensaje siempre, hermano, siempre preparado, con antelación, ¿sí? No tienes que estar a la mera hora buscando qué vas a hacer. Por eso Timoteo le decía Pablo le decía a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la mujer piadosa, la mujer que se dice cristiana, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Y viendo, hermanos, la necesidad de este pequeño lugar, de los que somos, pues nos hemos dado a la tarea de que todos estemos preparados para esa buena obra, hermanos. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, tú vas a ser pastor. Él le estaba diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él estaba hablándole que se preparara. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como pastor, como misionero, no, como obrero, dice. Entonces, tú tomas la decisión, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Demos gracias a Dios por esto, hermanos. Y tú medita, que el Señor te lleve a entender este mensaje, hermanos, para que en aquel día, cuando tú nos llames a cuentas o vengas por tu iglesia, no tengamos de qué avergonzarnos, Dios.
Que no, tú nos puedas decir, por cuanto usaste bien la palabra de verdad, por cuanto trazaste bien la palabra, entra tu gozo de tu Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra, amado Dios. Ahora pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.